En 1603 murió la reina Isabel I, sin descendientes. El rey de Escocia se convirtió entonces, bajo el nombre de Jacobo I, en el primer monarca inglés de la familia de los Estuardo, reuniendo las coronas de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Desde su llegada al poder, la situación política estuvo marcada por el creciente enfrentamiento entre el rey, que mantenía que el poder monárquico se había instituido por derecho divino, y el Parlamento inglés, que pretendía controlar las arbitrarias creaciones de impuestos por parte de la corona y su reformismo religioso, tendente a aproximar la Iglesia anglicana de Inglaterra a la ortodoxia católica. El conflicto se agudizó cuando en 1625, al morir Jacobo I, llegó al trono Carlos I, su hijo. Carlos disolvió el Parlamento varias veces, llegando a gobernar sin él durante un periodo de 11 años, conocidos como los 11 años de tiranía. Ante las dificultades financieras de la corona, agravadas por la guerra con Escocia, el rey se vio forzado en 1640 a reunir de nuevo el Parlamento, que sería conocido como el Parlamento Largo, el fin de recaudar fondos mediante nuevos gravámenes. Los parlamentarios no quisieron entrar en esa cuestión sin antes tratar de los excesos absolutistas del rey y obtener ciertas garantías para que en el futuro el Parlamento no pudiese ser disuelto arbitrariamente. Se produjo una fractura entre los que estaban a favor del rey y los que no lo estaban, estallando así en 1642 la Guerra Civil. La Guerra Civil inglesa enfrentó a monárquicos o realistas y parlamentaristas entre 1642 y 1651. Carlos I, quien intentó restablecer el poder monárquico, tuvo una derrota que le llevó al exilio en 1651. La monarquía fue sustituida por la Commonwealth de Inglaterra entre 1649 y 1653. Y luego por un protectorado bajo el gobierno personal del militar líder de los parlamentaristas, Oliver Cromwell, entre 1653 y 1659. En 1660, 2 años después de la muerte de Cromwell, se disolvió el Parlamento Largo, que había durado más de 20 años. Se convocaron elecciones de las que resultó un claro predominio de la facción realista en la Cámara de los Comunes del nuevo Parlamento. Se restableció entonces la monarquía y la dinastía de los Estuardo, bajo Carlos II. Durante la década de 1670, el Parlamento se distanció nuevamente de la corona a causa de las guerras emprendidas por el rey y por su política religiosa, marcada, como la de su padre, por el intento de aproximación al catolicismo. La situación de potencial conflicto se concretó en el rechazo parlamentario de la posibilidad de que el heredero de Carlos II, que no tuvo hijos, fuera su hermano, el católico Jacobo, duque de York, el futuro Jacobo II. El conde de Shaftesbury propuso en el Parlamento una ley de exclusión, que pretendía apartar al duque de York de la línea sucesoria. El sector que se oponía a la ley de exclusión llegaría a ser conocido como Partido Tory, conservador, mientras que quienes apoyaban la ley, los peticionarios, dieron lugar al Partido Whig, liberal. El rey disolvió 3 parlamentos, en 1679, 1680 y 1681, para evitar que la ley fuese aprobada. Por entonces, sin embargo, el apoyo popular a la ley de exclusión era escaso, pues muchos ingleses pensaron que el Parlamento se estaba excediendo en sus funciones. El conde de Shaftesbury fue acusado de alta traición y huyó a Holanda, en 1681, donde moriría 2 años más tarde. Durante los años finales de su reinado, hasta su muerte en 1685, Carlos II gobernó como monarca absoluto sin parlamento. Jacobo II fue coronado rey de Inglaterra en 1685. Desde 1687, las facciones protestantes entran en contacto, en Holanda, con Guillermo de Orange y sus seguidores. Guillermo y su consorte, María, hija protestante de Jacobo II, fueron invitados a Inglaterra por los líderes de la oposición al monarca papista y desembarcaron en la isla al mando de sus ejércitos. Las fuerzas de Jacobo II se pasaron al bando invasor y el rey emigró a Francia. De este modo se consumó la llamada Rebelión Gloriosa, en 1688. Guillermo de Orange fue nombrado soberano de Inglaterra, accediendo al trono tras aceptar la famosa Bill of Rights, la Constitución, que daba al Parlamento plena participación en las decisiones del gobierno. Para John Locke, el derecho que tienen los gobernantes de ejercer el poder sobre sus súbditos proviene del hecho de haber recibido por parte de estos el poder político del que disponían en el estado de naturaleza, y que les han entregado por su propio bien y para la defensa de su propiedad. No obstante,
Locke creía que un gobierno solo gobernaría en favor del bien común mientras mantuviera el temor a la oposición y el levantamiento de los hombres. Y esta posibilidad se funda en que cuando un pueblo es oprimido, tiene derecho a resistir. Tiene incluso la obligación de combatir los gobiernos ilegítimos, de derrocarlos y de reemplazarlos. Cuando los gobernantes exceden en el ejercicio del poder que tienen derecho a ejercer sobre sus súbditos, entonces se convierten en déspotas que pueden y deben ser resistidos.